John Silence Radio. Lobsam Hanti, Kahana Rizone Hanti, Savata Hanti, Savata Hanti, Savata Hanti. Somos los elegidos, somos los afortunados, somos el nudo verdadero, nosotros perduramos. Hola, ¿cómo están amigos? Esto es John Silence Radio. Lo que acaban de escuchar es la frase a manera de oración o de rezo que hacen el nudo verdadero, que son algunos personajes que aparecen en la novela de Stephen King, Doctor Sueño. Por supuesto, esta tribu de lo que parecen ser personas son los antagonistas de la historia, son los malos, por así decir, y están liderados por Rose, la chistera. Ellos tienen dos clases de nombres, pero bueno, vamos a ver la raíz de todo esto, porque si no vamos a empezar a hablar del nudo verdadero y no sabemos ni qué rayos. Doctor Sueño es una novela que surgió como la secuela de El Resplandor, que es una aclamada novela de Stephen King y que también fue llevada a pantalla por Stanley Kubrick y también fue una película muy aclamada, un poco controversial, pero muy aclamada. Y después, pues, mucha gente dice, y a mucha gente por alguna razón no le gusta Doctor Sueño, muchos fans de Stephen King, y dicen es que nadie pidió una secuela del Resplandor. Momento. Sí se pidió. ¿Por qué se pidió? Porque Stephen King, en una entrevista presentando otro libro, habló que tenía la idea de escribir la secuela del Resplandor. En una entrevista así lo dijo, pues que me ocurre que voy a escribir la secuela del Resplandor, y dio pequeños detalles de la historia. Y sus fans se enteraron de este hecho. Después, en su página oficial, él hizo una encuesta. Si sus fans querían que él escribiera un siguiente libro de la saga de la Torre Oscura o Doctor Sueño, que ya todo el mundo sabía que era la secuela del Resplandor, y por muy pocos votos, pero ganó Doctor Sueño. Entonces sí pedimos Doctor Sueño. Así que a callar. Yo cuando vi Doctor Sueño en las librerías no me llamó la atención porque el título creo que es demasiado rebuscado y un grave error que se llame la novela Doctor Sueño. Pero bueno, ¿por qué se llama Doctor Sueño? Recordemos que en El Resplandor sale un niño que se llama Andy Torrance. Sí es Andy, porque siempre le ando cambiando el nombre. Ok, no es Andy, es Danny Torrance. Danny, no sé por qué rayos le digo Andy. Fíjense que en mi cerebro el nombre de Andy se me hace muy ochentero, y ese niño representa con todas sus letras el nombre de Andy, pero él se llama Danny, ¿ok? Y siempre le digo Danny, siempre le digo Andy, pero bueno ya. Danny Torrance, pues es un niño que se fue con sus padres, con su familia, su mamá y su papá, a trabajar en un hotel. ¿Por qué iban a trabajar en un hotel toda la familia? Pues es que este hotel está en las montañas de Colorado. Es un hotel que está en una zona muy inhóspita. Es un gran hotel, es un lugar enorme. Y en ese lugar pues hay muchos congresos, hay conferencias, hay fiestas, hay muchas cosas, y por años han sucedido también muchos crímenes y muchas circunstancias oscuras en ese lugar, pues porque está maldito. Lo construyeron encima de un cementerio Mi'kmaq. Los indios por mucho tiempo lucharon para evitar la construcción, pero al final lo construyeron y el hotel está construido en un lugar maldito. Entonces, pues resulta que ellos tienen que ir a cuidar el hotel en invierno, cuando la gente pues no va, porque es muy difícil vivir ahí en invierno, pues porque la nieve llega muy alto y además se vuelve un lugar demasiado aislado,
y pues cualquier emergencia o algo, pues la gente no podría salir del lugar, ¿no? Entonces tienen que cuidar eso en invierno. Sin embargo, ya en ese hotel, unos años atrás, un cuidador también había vivido ahí con su familia y había terminado matando a su esposa y a sus hijas con un hacha. Las había descuartizado. Se le atribuyó esto al mal de las cabañas. Es un problema, es como un shock psicológico que le da a las personas que viven aisladas mucho tiempo. Esto sí existe y sí ha ocurrido. Y entonces desencadena una reacción ultraviolenta y bueno, sucede esto, ¿no? Pero lo que está realmente de trasfondo es que el hotel está embrujado y hay fantasmas de todos los que han muerto ahí. Y esos fantasmas, movidos por el demonio que existe en ese hotel, que yo digo que es el Wendigo, pues porque es la criatura que habitualmente maldecía los sitios, los cementerios y los lugares. Entonces, al final, pues resulta que todos estos fantasmas motivados por la misma presencia del hotel donde radica la maldad, por la maldición de los indios, de los apaches, ocasiona que quienes lleguen al hotel pues mueran, no todos, pero sí hay una alta tendencia a la muerte, a los delitos, a los homicidios y así, ¿no? Pues todo podría ser normal, incluso pudieron haber sobrevivido a lo mejor sin ningún problema esta familia que fue a cuidar el hotel. La situación es de que Danny Torrance tiene un poder que dentro del mundo de la mitología de Stephen King y de todo su universo que ha creado con sus novelas, le llaman el Resplandor. Hay muchos personajes que tienen este poder. El Resplandor engloba telequinesis, engloba también poderse comunicar con la mente, mover objetos, piroquinesis y muchas cosas magníficas, extraordinarias, que las personas pueden hacer con su mente. Hay muchos personajes que tienen el Resplandor en las novelas de Stephen King, como Charlotte de Ojos de Fuego o como Carrie de la novela homónima. En este caso tenemos a Danny Torrance, que tiene el poder de ver a los fantasmas del Overlook, así se llama el hotel, pero con la ventaja de que cuando él llega al Overlook conoce a un cocinero que se llama Dick Halloran, que es una persona afroamericana, y Dick Halloran también tiene ese poder. Entonces nota que el niño lo tiene y le da algunos consejos para que el niño pueda sobrevivir, pueda soportar y pueda sortear la segura crisis que va a tener en ese lugar, porque va a estar encerrado varios meses. Y por supuesto que como tiene el poder del resplandor, pues va a empezar a ver fantasmas, va a empezar a ver lo que ocurrió. Eso es el origen de esta historia. Resulta que Jack Torrance, que es su padre, pues era alcohólico, ahorita ya es astemio, y él empieza a sentirse como atraído por el hotel, empieza a ver fantasmas, los fantasmas del bar que se llama Golden Room, que es un bar muy padre donde hubo grandes fiestas en los años 40, en los años 30. Pues los fantasmas de ese bar le empiezan a dar alcohol. Entonces hay una connotación que no se ve muy claramente en la película, pero que en el libro sí, donde él lucha contra su alcoholismo, pero a la vez los fantasmas le están metiendo ideas para que mate a su familia. Y al final, después de que también a Danny Torrance lo asustaron un montón de fantasmas en el hotel, las niñas que habían muerto se le aparecen descuartizadas, y se le aparece una mujer en una habitación que había muerto en una bañera, y se le aparece así toda podrida y fea. Y como esta mujer fantasma pues le rompe el suéter al jalonearlo, pues la mamá, Wendy, piensa que fue Jack, y Jack pues ya había empezado a tomar otra vez. Entonces ahí hay una confusión, pero en el fondo pues son los fantasmas del hotel. Danny logra llamar telepáticamente a Dick Halloran, quien viene en su ayuda, porque además Jack ya había decidido matar a su familia. Entonces había arrancado los cables del carrito de nieve, había arrancado los cables del único comunicador que tenían, que era una radio de onda corta. ¿Por qué? Porque el hotel lentamente le fue metiendo ideas. Incluso hasta Jack llega a hablar con el anterior cuidador del hotel, quien mató a sus hijas, siendo fantasma este señor, ¿no? Y le explica por qué él tuvo que hacer un correctivo contra sus hijas. Total de que Jack se vuelve loco por los fantasmas. El hotel está en todo su apogeo.
en todo su apogeo maligno, y al final de la historia, pues Jack está a punto de matar a su familia, pero Danny y su madre son más inteligentes, logran hacer explotar el hotel y logran escapar en el carrito que Dick Hallorann llegó a ayudarles, porque Dick Hallorann es herido por Jack y tú piensas que muere, pero ya después en Doctor Sueño te das cuenta que no está muerto. Y la gran diferencia con la película y con el libro son estas: Dick Hallorann no muere en el libro, en la película sí, y el hotel no es destruido en el libro, digo en la película, pero en el libro sí, en el libro se reduce a cenizas, es quemado. Son de los grandes cambios que hay. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora vamos a entrar a Doctor Sueño. Doctor Sueño es la secuela de El Resplandor, es la historia de Danny Torrance ya siendo adulto, pero para continuar con esto que les estoy contando, vámonos a unos comerciales y enseguida regresamos. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para ¡Salvar nuestro planeta! John Silence Radio. Gracias por estar aquí en este nuevo programa de John Silence Radio. Les mando muchos saludos, les agradezco su presencia, a todos mis amigos que me escuchan en todas las partes del mundo, en cualquier país, trabajando, en su auto, en su casa. Gracias por dejarme ser tu compañía y por favor, pues ya sabes también. Dile a tus demás amigos que existe este canal, recomiéndanos para que más personas nos conozcan. Y bien, pues continuamos. Este programa es para hablar del nudo verdadero, que son los antagonistas, los malos de Doctor Sueño. La gente no los ve desde una forma muy fantasiosa porque no comprende sus raíces. Y hasta cierto punto, pues, Stephen King tiene la culpa porque en el libro vienen muy pocas cosas sobre ellos, que los hace ser personajes muy, muy místicos, muy misteriosos, pero que sí es necesario que comprendamos su procedencia. Pues continuamos. Y estamos hablando de Doctor Sueño. ¿Cómo empieza esta novela? Pues resulta que Danny Torrance ya es un adulto. Logró superar su trauma. Bueno, en realidad no logró superar su trauma de niño que vivió en ese hotel maldito que fue el Overlook, porque se volvió alcohólico igual que su padre. Es un alcohólico empedernido y se volvió alcohólico porque él no puede soportar las visiones. Ustedes podrán pensar, es que Danny pues era niño, ya debía haberlo superado. ¿Por qué le sucedió esto? Pues nada más eran recuerdos del hotel y cualquier niño pues de estas cosas pues de volada la supera. Pues oh sorpresa, no eran solo recuerdos del hotel. Meses después de que Danny tuvo que pasar por una terapia, por lo que vivió en ese lugar, se le aparecen los fantasmas del hotel en su casa. Así de fácil, de una forma horrible, o sea, ya habían superado haber salido de ese lugar y oh sorpresa, los fantasmas lo siguieron a Danny siendo un niño. Entonces Danny contactó nuevamente a Dick Hallorann, quien sobrevivió en la novela, y Dick Hallorann le explicó cómo poder encerrar esos fantasmas en su mente, cómo lograr hacer como unas cajas fuertes
donde esos fantasmas sean capturados. Y Denny poco a poco captura a los fantasmas que generalmente se le van apareciendo. Él empieza a perder sus poderes, pero obtiene otros poderes. Por ejemplo, otro poder que obtiene es que él ve moscas en la cara de las personas cuando esas personas van a fallecer. Pero es extraño porque no en todos, solo las personas que yo creo que tienen como una muerte inesperada, que tienen alguna enfermedad dentro de sí que no han descubierto. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, como su madre, porque Wendy Torrance muere de cáncer. Y Denny ve, algunos días antes de la muerte de su madre, ve su rostro lleno de moscas. La madre muere de cáncer por haber fumado tantos años, ¿no? Pues ya resulta que Denny pues empieza a vivir como a mochilazo. Se va a vivir a un lugar, consigue trabajo, logra tener cierta estabilidad y después se pone otra vez de borracho y se va a vivir a otro lugar. El caso es que no crean que solo es en una ciudad. Él empieza a recorrer diferentes ciudades de Estados Unidos y así vive. Es un borracho que trata de sobrevivir un tiempo, trata de hacer una nueva vida, no lo logra y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces llega a una parte del norte de Estados Unidos y en esa zona consigue trabajo en un hospital. Pero su jefe se da cuenta que él es alcohólico. Y su jefe es un empedernido de Alcohólicos Anónimos. Entonces lo obliga a entrar a Alcohólicos Anónimos. Lo obliga. Así dice, no, tú no te me escapas. Bien buena onda su jefe, ¿no? Le ayuda al alcoholismo de Denny. Y Denny es muy querido en el lugar donde trabaja. Y le ponen Doctor Sueño. ¿Por qué? Pues resulta que como él trabaja en un asilo de ancianos, en ese lugar pues habitualmente mueren las personas, ¿no? Porque ya son muy viejitas y viven en ese asilo ahí. Y Denny les ayuda a bien morir. Él llega y los toca y está con ellos y él percibe con los poderes que tiene ese paso entre la vida y la muerte de los ancianos y les ayuda a que sea un momento muy tranquilo y una muerte en paz. Y por eso sus compañeros piensan que él tiene la habilidad de dormir a las personas, pero en realidad él tiene la habilidad de ayudarles a morir. Por eso le llaman Doctor Sueño. Y ahí vive Denny Torrance muy feliz y ahí tiene su vida normal. Hasta que un día él tiene un pizarrón en donde vive. Él vive en el mismo hospital, vive en una torre que era como una bodega, pero él la transformó en su cuarto. Se me hace padrísimo, ¿no? Así, es un lugar nevado, así que neva mucho, que hace mucho frío. Y él vive en la torre más alta de ese hospital, que es una construcción antigua. Y ahí tiene su habitación muy padre. Y en un día de tormenta, él escucha que se empieza a escribir el pizarrón. Él tiene un pizarrón ahí puesto. Y en el pizarrón dice, hola, así una palabra en inglés, hola. Resulta que a algunos kilómetros de distancia vive una niña que se llama Abra. Abra tiene raíces italianas en el libro. En la película Abra es afroamericana. Me gustó mucho la idea que Abra sea afroamericana, porque la personalidad de Abra es exactamente como la de una niña afroamericana. Y ahorita van a ver. La Abra original era rubia. Esta Abra es afroamericana, la que vamos a ver en el cine. Ya la película ya se estrena esta semana. Ya estoy que no puedo más, ¿no? Por verla. Pero resulta que Abra tiene superpoderes mentales. Así, Abra es como un Dark Phoenix, así de los X-Men, así. Abra tiene el resplandor, pero ahí en el libro te explican la historia de Abra desde que es bebé, cómo siendo bebé utilizaba sus poderes y cómo sus padres, que son unas personas pues de repente como muy cuadradas, ¿no? Le ayudan a sobrellevar su poder. Su abuela, que se llama Concheta, no sé si se pronuncie Conchita, porque pues es un nombre italiano. Su abuela es la única como que la entiende, porque a su vez la abuela comprendía de los poderes de Abra, ¿no? Y porque la abuela de cierta forma también tenía un pequeño soplo del resplandor. Y así Abra empieza a contactar a Denny Torrance, porque Abra percibe que Denny también tiene el poder. Y al principio a Denny le da miedo, pero ya después él empieza a investigar y se da cuenta que es una niña y que es Abra, y le cae bien y se empiezan a comunicar por el pizarrón, así, normal. Y un día de tantos,
bueno, ni tan normal, ¿no? Porque pues, son cuestiones de superpoderes, pero un día de tantos, Abra le pone en el pizarrón Redrum. Recuerden que Danny Torrance, antes de que empiece el ataque en el hotel, cuando él es niño, que su padre se vuelve loco y los quiere matar, él empieza a entrar a un trance y empieza a decir Redrum, Redrum. Danny pierde el control de sí mismo y te lo explican en las escenas nunca vistas del Resplandor, y quien toma el control de Danny es su amigo. Danny tiene un amigo imaginario que se llama Tommy y es quien le dice las cosas, quien le hace ver todo. Entonces Tommy toma el control de Danny antes de que su papá los intente matar, y por así decirlo, como que Tommy se posesiona de Danny y por eso él se salva. Es lo último que yo he entendido del Resplandor, porque eso no lo tenía muy claro. Yo lo vi en las escenas nunca antes vistas, ahora que vi la película en su versión original, que estuvo en el cine. Como poco tiempo estuvo ahí, ¿no? Y la fui a ver. Entonces, cuando empieza ese ataque, Danny escribe en la pared murder, que en inglés es homicidio o asesinato. Pero si lo lees al revés dice Redrum, que también tiene una connotación referente a su padre. ¿Por qué? Porque cuando su padre habla con el anterior cuidador del hotel, quien es el fantasma de quienes mató a sus hijas, lo hace en el baño del Golden Room. Y ese gran salón de fiestas que está en el hotel llamado Golden Room tiene un baño completamente rojo. Y en ese baño es cuando Jack Torrance decide matar a su familia por los consejos que le está dando el fantasma del anterior cuidador. Y entonces tiene dos connotaciones. Red Rum, por el cuarto rojo, donde el padre decide matar a su familia, que seguramente Danny lo pudo percibir en su mente, y por eso decía Red Rum, pero también por la palabra murder al revés. Asesinato al revés. Murder y Red Rum. Total de que, pues, Danny entra como en un trance cuando es niño, y es cuando el papá empieza a tratar de matarlos, cuando él está diciendo esta palabra Red Rum, Red Rum. Y Abra Stone, que es la niña de superpoderes cuando Danny ya es grande en la novela del Doctor Sueño, le escriben en el pizarrón Red Rum. Entonces se super saca de onda Danny y dice, ¿qué rayos? ¿Por qué no? Resulta que después le pide ayuda. Help me. Están matando al niño del béisbol. Pues resulta que Abra, con sus poderes, pudo observar algo muy extraño. Y es que en una caravana de autos, varias personas, o lo que parece ser personas, secuestran a un niño y después lo llevan a un lugar descampado, a una fábrica abandonada, y en ese lugar lo torturan. Lo torturan hasta mantenerlo con vida lo más que puedan, mientras ellos dicen Lobsam Hanti, somos los elegidos. Kanaja Rizone Hanti, somos los afortunados. Sabata Hanti, Sabata Hanti, Sabata Hanti, somos el nudo verdadero, nosotros perduramos. Resulta que estas criaturas están torturando al niño, y ese niño, antes de morir, sale un vapor de él, y esas criaturas se alimentan de ese vapor, incluso hasta lo guardan en termos, lo que sobra, ¿no? Se alimentan de ese vapor y con ese vapor se mantienen con vida. A la cabeza de esas criaturas está una mujer que le llaman Rose la Chistera. Son muchos, tienen su nombre real es chistoso, es como el nombre de ninjas. Rose la Chistera, Andy Colmillo de Serpiente, Papá Cuervo, Sari la Callada, y hay muchos más, pero tienen su nombre de humanos. Ellos a los humanos les dicen paletos. Entonces Rose la Chistera, su nombre falso es Rose O'Hara. Resulta que este grupo de crueles criaturas son llamadas a sí mismas el nudo verdadero. ¿Y qué es lo que hace el nudo verdadero? El nudo verdadero, y aquí viene todo lo que les voy a hablar del nudo verdadero, pero vámonos a unos comerciales y de regreso les empiezo a contar.
El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. Pelea de perros, maltrato a mascotas, muerte, envenenamiento, alimentación incorrecta, golpes y violencia sexual. Si eres testigo de estos crueles actos, denuncia a las autoridades de tu localidad a través de los teléfonos. En México, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, puedes denunciar casos como cacería ilegal, amenazas contra especies en peligro de extinción, animales y plantas, comercio, posesión y exportación ilegal de especies bajo protección especial o veda. Puedes hacer tu denuncia desde cualquier lugar del país por medio de la página de internet de la Profepa o marcando al 01800 776 3372. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 55 33 55 33 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800 543 2052, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 01800 543 2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. John Silence Radio. Pues bueno, nos vamos a despegar un poquito de la historia de Doctor Sueño. Hasta ahorita nos quedamos en que Abra contacta a Denny y le dice: acaban de matar al niño de la gorra de béisbol. Y estas criaturas malditas, perversas y despiadadas se dan cuenta que Abra las ve. Y Rose la chistera, que es el líder, dice: esta niña tiene un resplandor atómico, tenemos que capturarla. Y ahí empieza ya la historia en sí de Doctor Sueño, de cómo estas criaturas, que son como una secta, como una tribu de seres paranormales que viajan en caravanas en Estados Unidos, van a tratar de capturar a Abra. Y Abra, como tiene contacto con Denny, pues va a pedirle ayuda, y Denny Torrance por supuesto que le va a ayudar, concluyendo la historia en donde estuvo el Overlook, porque ahí termina Doctor Sueño. Tienen que viajar a ese sitio para enfrentar al nudo verdadero. Y en la película, pues se ve ya en los trailers que ellos tienen que ir, porque recuerden que en la película el hotel no se destruyó. Entonces Denny tiene que ir al hotel a enfrentar sus propios miedos, pero a la vez a enfrentar a Rose, quien quiere apoderarse de Abra para torturarla y extraerle sus poderes, de los cuales ella se alimenta. Dejamos a un lado Doctor Sueño, porque además pues ya lo demás que viene son spoilers y no les quiero contar toda la historia. Pero ¿quién es el nudo verdadero? ¿Por qué quieren agarrar a Abra Stone? ¿Por qué están fascinados con el poder que tiene Abra? Pues bueno, lo que te dejan ver en el libro es que el nudo verdadero es una tribu de seres paranormales que datan, según recuerda el personaje más viejo del nudo verdadero, que se llama el abuelo Flick, cuando los europeos veneraban los árboles. Por un momento yo creí que ellos provenían de los celtas, pero no, ahorita les voy a decir mi gran investigación. Está comandada por Rose la Chistera, esa banda de gente fea, Papá Cuervo, que es el segundo como el subjefe, que es el novio de Rose, Abuelo Flick, Barry el chino, Andy Colmillo de Serpiente, Sari la Callada, Jimmy el Números y el Nueces. Y a la vez hay más
hay más criaturas que conforman el nudo verdadero, pero no todos están en tribu. Algunos trabajan solos. Pero lo que te explica aquí Rose, la chistera, que es la canija, la jefa, que generalmente los que trabajan solos terminan muriendo. Porque sí, pueden morir. ¿Qué hace el nudo verdadero? Pues el nudo verdadero son unas personas muy ricas, tienen mucho dinero, andan viajando en wagons, en estas camionetas grandototas, como remolques, y andan así en Estados Unidos. Parece gente normal, parece gente que vive en esos camiones. Resulta que no son normal, son una tribu de hombres y de mujeres que alguna vez tuvieron el resplandor, pero que al unirse al nudo verdadero dejaron de ser hombres, dejaron de ser personas y se volvieron a lo que también ellos les llaman demonios vacíos. Se volvieron en demonios vacíos. Son unas criaturas muy extrañas. Ellos se alimentan del resplandor, se alimentan de la energía vital y del poder de los niños que tienen poderes telequinéticos. Pero los tienen que torturar para que estos niños saquen ese vapor y ellos se alimenten de él. Y a la vez Rose tiene guardada en su camioneta, tiene guardados ahí muchos cilindros con ese vapor, del cual se alimentan cuando no encuentran a un niño, porque en Estados Unidos, en el siglo XXI, pues es muy difícil secuestrar a un niño y torturarlo y matarlo y que nadie se dé cuenta, ¿no? Aquí viene otra gran cualidad que ellos tienen. Todos ellos tienen un poder característico. Todos ellos. Rose es súper poderosa, es otra X-Men. Por eso quiere a Abra, porque Abra también tiene grandes poderes y Rose de esa forma pues puede incrementar los suyos y además alimentarse y durar mucho tiempo sin tener que comer otra vez. Ellos no comen comida, ellos solo comen el resplandor de los niños. Papá Cuervo tiene el poder de la disuasión. O sea, Papá Cuervo te explica algo y aunque estés en contra de él termina convenciéndote. Es un gran poder. Una de ellas, por ejemplo, Sari la Callada, tiene el poder de hacerse invisible. No así como el hombre invisible, ¿no? Pero en la oscuridad ella pasa desapercibida, no se ve. No son poderes así súper de metahumanos, pero bueno, sí son poderes relacionados a la telequinesis y a la piroquinesis. Barry, el chino, puede localizar a los niños con el resplandor de una manera que parece que tiene un GPS integrado en el cerebro. Él siente el poder del niño y dice, está en la calle Arkansas número 22, en la esquina dentro de su casa. Entonces, todo eso les ha ayudado mucho para cumplir su cometido, que es robar niños y matarlos. Abra se da cuenta que ellos se roban a un niño que trae una gorra de béisbol porque viene de jugar béisbol y lo matan. Lo matan ahí horriblemente, lo torturan y lo entierran en ese lugar. Pero ese niño tiene otra arma secreta, no lo crean tan tonto. Ese niño tiene sarampión. Entonces cuando ellos absorben el vapor de ese niño, empiezan a enfermar de sarampión. Ellos, por alguna manera, pueden enfermar. Ahí te explican en la novela que por muchos años no se han enfermado, pero que sí pueden enfermar. Y este niño canijo, como lo estuvieron torturando y todo eso, de alguna manera él les pasó el sarampión. Y ahora están empezando a enfermar y a morir. Fíjense que en esta historia nos explican cómo las enfermedades pueden cobrar de cierta forma una figura en otra dimensión, pero que los que resplandecen la ven y pueden manipularla a las enfermedades como si fueran una entidad. Es por eso que yo creo que el niño de la gorra de béisbol les pasó el sarampión adrede. Y además, pues este es el principal motivo del por qué Rose, la chistera, quiere encontrar a Abra, porque ella cree que con una niña tan poderosa posiblemente ellos puedan ser sanados del sarampión que padecen. Y van muriendo uno a uno, o sea, se empieza a tener síntomas uno, se muere, después otro y después no son todos al mismo tiempo, pero Rose sabe que es algo muy peligroso y cree que con el vapor, porque recuerden que el vapor es la manera en que el resplandor, los poderes de esos niños se representan a través del vapor del cual ellos se alimentan, pues ellos van a sanar. ¿Cómo mueren ellos? Ellos no son personas, les llaman demonios vacíos. Ellos al momento de que van a morir, su cuerpo empieza a latir.
y se empieza a transparentar y se empiezan a ver sus venas y sus huesos, y es como si fuese una radiografía. Por lapsos el cuerpo, por pulsaciones, empieza a transparentarse, y cada vez más rápido, ellos entrando en una crisis porque empiezan a tener angustia, terror, saben que ya se van a morir y de pronto ¡fum!, desaparecen. Ellos así se mueren, ellos no son de carne. Fueron alguna vez de carne y tuvieron el resplandor, pero después de haber pasado por un ritual y de haber pertenecido a esta tribu que se llama el nudo verdadero, pues se vuelven demonios vacíos y mueren de esta forma. Pero ¿de dónde viene el nudo verdadero? Porque esto es algo muy importante. Fíjense que ellos dicen, cada que van a hacer una maldad, tienen como un ritual y dicen: Lotham Hanti, Kahana Rizone Hanti, Sabata Hanti. Y yo me puse a investigar y me di cuenta, porque ellos mismos hablan, ahí en la novela hablan de los antiguos tiempos, cuando ellos vivían en Europa. Y cuando había otra clase de personajes en el nudo verdadero, había uno que le decían el arpa, porque tocaba el arpa. Entonces, si tú te los imaginas, pues son como celtas, son como europeos. Incluso Rose pareciese, hablan ahí un poquito, que estuvo en Irlanda un tiempo. O sea, no estoy seguro si Rose es irlandesa, pero me parece que sí. Rose es irlandesa porque hablan de su procedencia en la novela, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que al momento de que ellos hacen una oración, la oración parece ser en hebreo? Esto que les dicté, que les leí, está en hebreo. ¿Y por qué? ¿Por qué está en hebreo si ellos vienen de una cultura antigua de los celtas, ¿no? ¿Por qué si ellos mismos dicen que sus orígenes están en los celtas, que están conectados a los celtas? Pues ¿por qué se volvió de repente en hebreo? Pues para descubrir este enigma vamos a esperar estos comerciales y ahorita de regreso les voy a contar por qué, pero por qué el nudo verdadero habla en hebreo cuando ellos son celtas, ¿no? Vámonos a unos comerciales y regresamos. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando Y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento, el planeta te necesita. Haz el bien. John Silence Radio. Estamos de regreso. Me puse a investigar. Recuerden que yo soy un investigador de lo oculto. Son palabras hebreas lo que ellos dicen. Parece vagamente algunos hechizos que vienen en libros antiguos hebreos. Parecen hechizos que vienen en los antiguos libros hebreos. Que por cierto, si tú te pones a investigar la cábala o te pones a investigar las antiguas tradiciones y leyendas hebreas, están muy emparentadas a algunas situaciones europeas,
que creían los celtas, por ejemplo, en los elementales. Los hebreos creían en los gnomos, creían en las sílfides, creían en las ondinas, creían en las salamandras, como criaturas elementales que Yahvé había creado para proteger los elementos, ¿eh? Los hebreos creían eso. Y luego salen los cristianos, es que eso es el diablo. Pues no, porque pues está en la mitología hebrea, ¿no? Pero bueno, eso es muy complicado hablar de eso. ¿Qué sucede después? Pues resulta que ya me puse a investigar y dentro de todo este relajo existió un culto. Existió un culto en Babilonia muy antiguo. Al principio, lo que logramos conocer estaba relacionado al culto de Lilith. De acuerdo con la tradición cabalística, Lilith había sido la primera esposa de Adán, que había sido expulsada del Edén por su desobediencia a su primer amo, que era Adán, ¿no? Luego Lilith, según la tradición mediterránea, se juntó con el rey de los demonios, Ashmedai, cuyo significado es destrucción. Viene de la raíz Leshmamit, que viene de aniquilar. Y entonces ellos engendraron una serie de criaturas tipo vampiros. Algunos se alimentaban de sangre, otros se alimentaban de la vitalidad de la gente y otros, tal vez, porque no lo dice ningún libro, pero seguramente se alimentaba del resplandor de los niños. Entonces, así como decimos hijos de Adán, en hebreo es Ben Adam, también existen los hijos de Lilith, Beneit Lilith, los hijos de Lilith que se disfrazaban de humanos, pero que esconden características monstruosas. En el caso de alguno de ellos, los más conocidos, vampirismo, y seguramente también de ahí proceden el nudo verdadero, porque son una especie de vampiros, pero en vez de alimentarse de sangre, se alimentan de los poderes de los niños, de su resplandor. Lilith es conocida como la madre de los vampiros, Arpad, que es vampiro en hebreo. En el caso de Lilith es Arpadá, que es vampira. Como ven, de aquí viene la procedencia de estas criaturas. Luego, ¿cómo fueron a parar a Europa? Bueno, ahí viene otra explicación más interesante. Resulta que en esa zona abrámica surgieron dos religiones de lo más persecutorias, que es el cristianismo, y por un lado, y por el otro lado, el islam. El islam procede también de los abrámicos. En el islam su dios también es Yahvé. Solo que los que vienen del islam son los hijos que tuvo Abraham con una criada, que es Ismael. Ismael, recuerden ustedes que Abraham es el padre de las tribus de Judá, de las tribus de los judíos. Pero como Abraham no podía tener hijos, ustedes conocen la historia de Abraham, no podía tener hijos, pues tuvo hijos con una criada. Entonces, como se sintió avergonzado, corrió a la criada al desierto para que se muriera, pero la criada clamó a Yahvé que la salvara. Entonces Yahvé la salvó y la bendijo, pero a su vez le dijo: pero por castigo a Abraham, tus hijos siempre estarán en contienda contra los hijos de Abraham, siempre estarán en guerra, y tu linaje será de Ismael. Y de ahí salieron los árabes, bueno, más bien los del Islam. De ahí salieron los del Islam. Y por otro lado, de Abraham salieron los judíos, y de los judíos salieron los cristianos. Y estas religiones, tanto el Islam como la judaica, pues eran religiones que al principio fueron muy persecutorias, y después salieron los cristianos, que al principio perseguían a los cristianos, y luego los cristianos empezaron a perseguir a todo mundo. Y resulta que la mayoría de los adoradores de Lilith, porque sí existían adoradores de Lilith, sufrieron la persecución católica, posterior católica e inicial judía. La historia se extiende desde España al sur de Francia por muchos refugiados judíos que llegaron por la persecución que se empezó a dar en el Mediterráneo y en las zonas más hacia Medio Oriente. En Francia hay un acervo cultural muy interesante de mezcla de las tradiciones ashkenazis y sefardis. Muchos judíos de los países de los Balcanes, como Bulgaria, donde la mayoría de los judíos eran sefardis, y en Rumania, donde los judíos eran en su mayoría ashkenazis, tenían acceso al mundo cultural de Francia, y entonces se dio un sincretismo.
muchos judíos después en el siglo XIV y en el siglo XV se volvieron vagabundos porque la iglesia los hostigaba por todos lados, los molestaba. Ustedes entregaron a Jesús, ya saben, ¿no? Los católicos cómo eran. Entonces muchos judíos terminaron disgregándose a muchas otras partes de Europa. Como ustedes recordarán, cuando llegaron los cristianos al norte de Europa, donde estaban los celtas, descubrieron el culto al dios Cernudos, que es el dios con cabeza de cabra, y de ahí surgió la idea de que esa era la imagen del demonio. También podemos creer que muchos judíos pudieron haber llegado antes a las tierras celtas, llevando su propia adoración a Lilith. Recuerden que los judíos eran perseguidos al principio, después de que fue la época de Cristo, porque pues los judíos fueron quienes mataron a Cristo, y entonces fueron perseguidos muchos y llegaron a muchos lugares inaccesibles a donde todavía no llegaban los católicos, y pudieron haber llegado al norte de Europa llevando sus propias ideas, más basadas más que en religión, en tradiciones orales que pasaban de una generación a otra. Entre esas tradiciones, pues el culto a Lilith, los hijos de Lilith, ¿no? Y así, entonces, yo creo que se fusionaron. Recuerden también, por muchos años en Europa, tal vez no lo sabían, pero el estereotipo de las mujeres vampiros siempre eran mujeres judías. De hecho, se puede remontar hasta canciones de cuna para niños de Inglaterra del siglo XII, donde surgió la primera calumnia de sangre, con retratos que pintan a la mujer judía como atractiva, sensual y vampírica, y que mataba a los niños cristianos para chuparle la sangre. Pero ¿para qué lo hacía? Según la calumnia, lo hacía a fin de preparar esa sangre, el pan ácimo, la matzah de Perjab y la Pascua judía. O sea, hubo ahí un choque espantoso entre los judíos y los cristianos, que pocas veces en la historia se habla de eso, ¿no? Pero eso ocasionó que muchos judíos errantes llegaran al norte de Europa, donde todavía estaban los celtas, y que ahí iniciaran el culto o reiniciaran el culto a la diosa Lilith. Y entonces, de esa manera nos damos cuenta como el culto, emparentado a los vampiros, porque Lilith fue la primer vampira, o el primer concepto vampírico, sin siquiera yo creo que existía la palabra vampiro, pero Lilith era una mujer que era una mujer demonio que chupaba la sangre de los niños cristianos, ¿no? Y de esa misma manera, toda la descendencia de Lilith, todos los monstruos que tuvo en su vientre, pues fueron diferentes formas de vampiros. Como ven, por tal motivo, entonces, el culto a Lilith estuvo emparentado con antiguos celtas, seguramente una pequeña rama de ellos, según aquí la mitología y la ficción de Stephen King, una pequeña rama de ellos que tuvieron la sangre de Ashmedai, que era el rey de los demonios, y que a su vez engendró con Lilith algunos demonios o criaturas malignas que parecían personas pero que no eran, y seguro alguno de ellos llegó con los celtas y ahí inició su culto a esta criatura, y de ahí surgió el alimentarse no de la sangre, sino de algo más específico, del resplandor, de los poderes telequinéticos de los niños. Y de ahí surgió el nudo verdadero. Y hasta ahora el nudo verdadero llegó a las calles de Estados Unidos, llegó a las carreteras de Estados Unidos, huyendo de Europa, porque recuerden que en Europa, así como hay muchas criaturas malignas, muchas criaturas terroríficas, también existen muchas asociaciones que las combaten y que podemos ver en algunas novelas pues de ficción, pero que pueden ocultar algo de realidad, como en Entrevista con el vampiro, algo llamado la Talamasca. La Talamasca es una asociación de cazadores de vampiros precedida por propios vampiros que están tratando de contener el aumento de estas criaturas y de mantenerlo oculto a los ojos de la humanidad. Así de interesante es Doctor Sueño, porque las criaturas que salen en Doctor Sueño no nada más son unas criaturas malas que ahí andan, no, provienen de Babilonia, provienen de esas antiguas tierras de Medio Oriente, tuvieron que huir a Europa y ahí hubo un sincretismo con las culturas celtas. No sé qué es lo que nos diga la película, a lo mejor en la película nos van a explicar un poco de eso, pero de acuerdo a mi investigación tuve que andar buscando hasta libros en inglés para poderme dar cuenta de dónde viene todo esto, de dónde viene el origen de los vampiros en los judíos y por qué de pronto yo buscando por días en la mitología celta yo no encontraba ninguna criatura emparentada al nudo verdadero, y cuando me puse a investigar su oración Lobsang-Hanti, Kahana Rizone-Hanti, y darme cuenta que es una especie de hebreo antiguo, ahí
me cayó el 20. Tuve una serendipia y dije, wow, estos no son celtas, son abrámicos, son babilónicos, y por algún motivo están ahí. Y entonces me remonté a la historia y me puse a ver en qué momento los judíos fueron perseguidos o desterrados, y por qué ciertos judíos llegaron ahí y otros no. Y bueno, esta fue la historia. Como ven, amigos, me dio mucho gusto explicarles esto. Hay mucho más por investigar, pero bueno, yo como investigador de lo oculto pues tenía que traerles este material tan importante sobre el nudo verdadero, que es esta tribu de personas o de seres o entidades malignas que se hacen llamar también así mismos demonios vacíos, que matan a los niños, hasta los torturan hasta la muerte, hasta extraerles ese vapor que ellos ven, el poder de ese niño telequinético, ellos lo ven como un vapor. Y bueno, hasta su más impactante batalla, un final feroz en el cual, por supuesto, la más poderosa de ellos, que es Rose la Chistera, se va a enfrentar con Abra Stone, que es una niña prodigio con grandes poderes, y que en tercer frente tenemos a Danny Torrance, quien con ayuda de su padre. Algo increíble que viene en el libro, sí. Hay un momento, hay un segundo en el que Jack Torrance interviene en la batalla. No sé si sintieron escalofríos, pero es algo increíble, porque además esta batalla final se va a librar en el Overlook. Entonces creo que es una historia de verdad fascinante. Espero que la disfruten mucho en el cine. Falta solo un día para su estreno. Algunas personas ya la vieron en función de prensa, ya la vieron en su premier. Yo la voy a ver hasta el día del estreno, que ya es en esta semana. Así que, amigos, disfruten mucho Doctor Sueño. Espero que les haya ayudado mucho esta investigación bibliográfica que hice sobre los orígenes verdaderos de El Nudo Verdadero. Y bueno, amigos, ya saben, les mando muchos saludos. Esto es John Silence Radio. Y recuerden, Lobsam Hanti, Kahana Rizone Hanti, Savata Hanti, Savata Hanti, Savata Hanti. Cambio y fuera. ¿Sabías que el sonido también puede contaminar? No seas payaso y bájale la radio. No estés histérica y deja de tocar el claxon. Si vendes en la calle, no pongas bocinas ni grites todo el tiempo. La contaminación sonora afecta a millones de personas. Cientos de especies animales han cambiado sus hábitos e incluso han sido llevados a la extinción por el exceso de ruido que hacemos las personas. Según la OMS, las personas expuestas a niveles de ruidos perjudiciales pueden sufrir sordera, trastorno del sueño, alteraciones nerviosas y cansancio. Y diferentes trastornos que afectan nuestra vida diaria. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Piénsale y bájale a tu desastre. Por un mundo mejor para todos. Bájale al volumen. Bájale al volumen. John Silence Radio.